Desde la Unión Colombiana del Sur, les saluda el pastor Juan Emerson Hernández, con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Hoy, capítulo 33 de Profetas y Reyes, titulado El Libro de la Ley. Los silenciosos pero poderosos mensajes de los profetas acerca del próximo cautiverio babilónico prepararon el terreno para lo que sería el reavivamiento o la reforma que el rey Josías iría a realizar. Todo empezó porque encontró una porción de la Biblia que estaba perdida. En la época del rey Ezequías, se había tomado la precaución de que todos los días se debía leer de manera pública el libro de la ley. Y él y el pueblo lo seguían tal como el Señor lo decía. Esto dio la prosperidad al rey Ezequías, a su reinado. Pero cuando subió el rey Manasés, él puso a un lado la palabra de Dios. Descuidó el manuscrito y se perdió. Su atención estaba cifrada en otras cosas. Por mucho tiempo el pueblo quedó sin la observancia y sin el conocimiento y la lectura de la palabra de Dios. Cuando el rey Josías llegó al trono, uno de los planes de él era reconstruir el templo. Mientras que hacían esta reconstrucción, entonces fue encontrado el manuscrito entre los escombros del templo. En una de las partes fue encontrado por el sumo sacerdote Hilcías. Este lo tomó y de inmediato lo envió hacia el rey Josías a través de un sabio escriba del rey llamado Safán. Cuando el rey vio el manuscrito, lo leyó y quedó impresionado. Nunca antes había entendido con tanta claridad y con tanta sencillez los mensajes que Dios colocaba ante su pueblo. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. El libro abundaba en promesas para todo aquel que confiara en el Señor y quisiera obtener la salvación. De esta forma, había promesas para el pueblo. Pero también, combinado con las promesas, se encontraban profecías de castigo para todo aquel que no obedeciera la ley de Dios. El rey Josías reconoció inmediatamente que muchas de las condiciones que se presentaban en aquel escrito estaban siendo vividas por su pueblo. Pero no las buenas, sino las malas, las que atraerían el castigo. Se sorprendió al descubrir que su pueblo estaba siendo identificado con esta realidad y que pronto llegaría para su pueblo entonces la calamidad. Dos cosas quedaron bien claras para el rey Josías con la lectura del libro. Una, cuánto amaba Dios a su pueblo. Y dos, cuánto odiaba Dios al pecado. A los 20 años, Josías quiso hacer una reforma en toda Judá y Jerusalén. Una limpieza de idolatría, altares, imágenes, esculturas. Pero no quedó contento con haber hecho la limpieza en Judá y en Jerusalén, sino que tomó aún otras ciudades de lo que quedaba del reinado de Israel para también allí hacer la limpieza. El rey Josías resolvió andar a la luz de la palabra de Dios, obedecer lo que el Señor decía allí, pero también resolvió hacer todo cuanto fuera posible para dar a conocer estos escritos a todo su pueblo. Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Abrumado por la circunstancia y lo que le esperaba a Israel, rasgó sus vestidos, se postró ante Dios y llorando pidió perdón al Señor por su pueblo, por esa nación impenitente. Deseaba conocer cómo podía llegar a salvar a Judá y se acordó de la profetisa Hulda que vivía cerca del templo. Entonces envió dos de los principales hombres de su reino para consultar a la profetisa Hulda. Le dijeron, está en 2 de Reyes capítulo 22 versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros
por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dios contestó por medio de la profetisa Hulda al rey que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. Pero debido a que el rey había humillado su corazón, se había postrado ante el Señor, también se le envió el siguiente mensaje. Leámoslo. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y tú serás recogido a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. El rey mandó entonces llamar a todos los líderes de Judá y de Jerusalén, a todo el pueblo, juntamente con los sacerdotes y levitas. Hizo una convocatoria y el mismo rey leyó delante del pueblo todas las palabras del libro. Su mensaje estaba cargado de emoción de un corazón quebrantado. Entonces muchos decidieron pedir perdón y todo el pueblo confirmó el pacto. En la reforma que siguió en los siguientes años, después de esta convocatoria, el rey decidió poner toda su atención en exterminar cualquier vestigio de idolatría para evitarle tentaciones al pueblo. Pero aún para establecer más la fe del pueblo en Dios, el rey decidió celebrar la Pascua. Miremos cómo lo menciona Segunda de Reyes y el libro Profetas y Reyes. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Segunda de Reyes 23-22. Sigue diciendo, pero el celo de Josías, por aceptable que fuese para Dios, no podía expiar los pecados de las generaciones pasadas, ni podía la piedad manifestada por quienes seguían al rey efectuar un cambio de corazón en muchos de los que se negaban tercamente a renunciar a la idolatría para adorar al Dios verdadero. Durante los 10 años que continuó el reinado de Josías, él siguió trabajando en pro de la reforma. Pero a los 39 años, él murió en un enfrentamiento contra las fuerzas egipcias. El tiempo para que Jerusalén fuera destruida estaba por llegar. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Primero, la clave de la prosperidad es el estudio de la Biblia y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Segundo, Dios deja muy claro en su palabra cuánto ama Dios a su pueblo. Tercero, Dios deja también muy claro en su palabra cuánto odia Él el pecado. Y cuarto, la consagración de un líder no puede expiar el pecado de los que tercamente se aferran al mal. Estimados amigos, ser obediente a la palabra de Dios es entrar en el reavivamiento y la reforma. Que Dios le bendiga.